Bueno, estamos aquí en este estudio, en esta cabina de cristal, en este día 20 de mayo, 19 minutos de las 11, con un gran referente de la creatividad. Yo le pregunté cómo hace él para todos los años estar lanzando algo, mostrando más de sus cualidades creativas, artísticas, y bueno, de viajes, de historias. Él es una persona que tiene mucha cantidad de amigos y amigas por el mundo, no solamente acá. Y siempre estuvo en la creatividad, justamente. Siempre estuvo en el diseño, en el vanguardismo. Así que vamos en la publicidad, sinónimo de publicidad, es su nombre, así que vamos a recibir con un fortísimo aplauso al querido Dani Nasta. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo estás? Yo también me aplaudo, ¿por qué no? No, está bien, claro. Por favor, ¿hace cuánto que vos estás con todo esto, creativamente? O sea, hacer un rebobinaje rápido así, porque uno a veces piensa, cuando estuve así, haciendo tal cosa, tal otra, 50 años. 60 años. 60 años. Sí, yo empecé a trabajar a los 17, yo tengo 77. Cher tiene 79 y te quiero decir algo. ¿Sabes cómo se llama la hija de Cher? A ver. Chastity, castidad. Ah, Vos sí. fijate. Chastity, castidad. Vos fijate una mujer tan sensual, Sí. que decide llamar a su hija castidad. Castidad. Es como ponerle no sé cómo sí. te voy a decir. Qué interesante el cerrarle aporte. el lazo, ¿verdad? Qué interesante este aporte tuyo ahora acá y en este momento y en este día en que esta señora, que es una de mis ídolas, a nivel personal lo digo, porque Cher siempre me llamó la atención por esa, rompía esquemas, moldes y qué sé yo. Y vos también, Dani Nasta, hiciste eso, o sea, rompiste esquemas, moldes en los diversos campos, en lo que buceás como pez en el agua, digamos, ¿cómo se dice? Sí. La parte publicitaria, la parte de relaciones públicas, que tiene mucho que ver con el contacto con la gente, con la comunicación. Fuera de micrófonos me dijo acá Dani, yo hablo bien, pero no escribo tan bien. O sea, él habla y dicta lo que necesita que se escriba. Y es cierto eso. Uno a veces, él es un orador nato y tiene mucha fortaleza cuando sube a una escena, a un escenario, está en un proscenio y tiene que presentar algo y qué sé yo, le brotan las palabras. Y a veces cuando te sentás a escribir eso mismo no ocurre, ¿o sí? El tema, Bruno, es que mi mente trabaja muy rápido y trabaja más rápido de lo que yo puedo escribir. Entonces, enlentece todo mi proceso. Entonces, yo lo que prefiero es dictar, porque ese es el ritmo con que las palabras me surgen, me salen y se ordenan. Alguien transcribe y después yo corrijo. Claro. Entonces, cada uno tiene que buscar sus procesos de cómo ser más eficiente. Porque en el fondo, ¿qué es ser eficiente? Hacer lo mejor posible en el menor tiempo disponible. Eso es ser eficiente. Entonces, uno siempre tiene que estar pensando para responderse a preguntas e inquietudes. Yo le pido a mi evolución espiritual el desarrollo de la intuición. Sí. ¿Para qué?
como yo digo, y disculpen las palabras, para reconocer a los boludos y no perder tiempo con ellos. Pero no por una actitud de arrogancia, sino por una cuestión de preservación interior y espiritual. Son muy intuitivos. Soy, y cada vez más. Y es importante que cada uno pueda ir reconociendo y entendiendo sus procesos. Pero por sobre todo, son procesos que llevan a una interioridad y a un ejercicio de humildad más frecuente. El otro día un cliente me dijo: Dani, llegué a la conclusión de que sos humilde. Le dije: qué buena definición y te agradezco. Soy humilde, pero no soy modesto. O sea, si yo hago algo y vos me decís felicidades, yo te voy a decir gracias, porque me merezco. Pero lo que no dejo es que se me suba la cabeza. Porque el que se me suba la cabeza crea una sensación de pomposidad y arrogancia que no es sana. ¿Hubo épocas que te ocurrió eso? ¿O momentos? Claro, por supuesto. La juventud... ¿Y cómo te bajabas de la azotea? La vida me ayudó a bajar a través de hechos y situaciones. El libro que voy a lanzar se llama Pequeñas historias que hacen grande la vida. Todavía no presentamos el libro, hermoso, visualmente se lo ve. Yo lo muestro, esto se va a lanzar. Este es una muestra nada más, no es el libro. Y lo que yo debo decir es que para mí un libro no solamente tiene que tener contenido, sino que también tiene que tener una presentación visual que sea atractiva e interesante. Y acá vas a ver que cada página y cada historia tiene una diagramación propia. Qué bueno. Y este es un mérito de Celeste Prieto. Quien colaboró conmigo en la parte editorial es Flavia Laterza de los Ríos, la hija de Eda. Y la verdad que nunca había trabajado antes con ella. Ya estoy trabajando en un nuevo libro con Flavia. Con Flavia, ¿verdad? sí. Sí. Entonces yo le digo a Celeste Prieto, a Flavia y a Celeste Galeano, que es la dueña de Punto Divertido, que tiene ella es representante de Océano Editorial de España. Le digo: ustedes son mis ángeles literarios, porque son los que me ayudan a entender, a estimular y a proyectar cosas. Y yo creo que es importante saber trabajar en equipo. Es importante. Es fundamental, porque... Pero siempre fue tu fuerte ese, sí, o uno de ellos. Sí. Pero lo que pasa es que las empresas tienen diversas etapas. Hay una primera etapa que es que el creador lo hace todo. Cuando empieza el proceso de delegar, hoy yo te puedo decir que le digo a mi gente: una vez que delego, la tarea más difícil está a mi cargo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que crear nuevas funciones para ver qué voy a seguir aportando. Claro, ¿qué vas a aportar? Si nosotros tenemos una cantidad de empresas y tenemos una participación del mercado de agencias de arriba del 60% a través de varias empresas, eso no es gratis. Y eso requiere un mecanismo de continuidad. Hoy yo no estoy en el día a día. Hay un CEO que se llama Nicolás Manoilov y están mis hijos como miembros del directorio, que son los aspectos fundamentales. Entonces yo creo... Estás hablando de Texo, ¿verdad? Estoy hablando del holding Texo. Y bueno, tus hijos son Rodrigo, José, Martín y María Nasta Vitar. María tiene una empresa de plástico de envases biodegradables que se llama Madre. ¿La Madre? Sí. Y ella estudió marketing de sustentabilidad en Australia y fundó esta empresa donde
los embalajes de plástico para lo que sean están hechos con almidón, entonces son biodegradables y no afectan a la naturaleza ni al medio ambiente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, pero los tres son accionistas, digamos, de las empresas. Sí. Y yo creo que es importante dar un valor y dar una dimensión a las cosas, porque lo que no se organiza se complica. Vos sabés que el título, las primeras palabras del título de este libro me recuerdan al gran éxito de Serrat, aquellas pequeñas cosas. Sí. Porque estas son pequeñas historias que hacen grande la vida o a la vida, ¿verdad? Sí. Y Dani siempre fue una persona que muy inquieta, que viajó mucho, que recorrió mucho, que entabló, ya les dije, una relación con gente muy ilustrada, si se quiere, y no con cualquiera, sino gente en todas las esferas sobresaliente. Él es publicitario, empresario, para aquella gente que no conoce quién es José Daniel Nasta. Bueno, tiene 60 años de carrera, de actividad creativa. Y él es empresario y escritor en sus ratos libres, conferencista internacional. Me refería a eso cuando sube a un escenario, tiene una locuacidad y una fortaleza que hace que el auditorio atienda de por sí, de entrada, lo que se tenga que decir ahí. Fundador del capítulo Paraguay de la International Advertising Association, que bajo su presidencia ganó el Tulipán de Oro. Yo ni me acuerdo de su Tulipán de Oro, es un premio importante, ¿verdad? Es el premio al mejor capítulo del mundo de la IAA. Ah, ¿sí? Y ganamos ese premio. ¿Y vos seguís estando acá en la IAA? ¿Seguís o no? ¿O ya no existe esto? Existe la IAA, pero como yo digo, yo pasé de la IAA de la década del 70 a la IA ahora en el siglo XXI. Entonces, uno tiene que aceptar y entender que parte de la vida son procesos y ciclos que uno tiene que cumplir en función de objetivos. Entonces, ¿Vos no te arrepentiste nunca de lo que hiciste? Yo me arrepentí de las cosas que no hice, no de lo que hice. Sí, porque lo que hice mal, me enseñó cosas. Entonces, yo decidí salir a descubrir el mundo pensando que también quería que el mundo me descubra. Claro. ¿Verdad? Y con tus hijos, digamos, desde la perspectiva de la creatividad, me hablaste de tu hija y de estos otros hijos tuyos, Rodrigo, José y Martín. ¿Ustedes hablan periódicamente, se reúnen más allá de como familia, sino profesionalmente se reúnen, vienen a consultarte cuestiones, o vos te das cuenta que lo que de repente está pergeñando Rodrigo, bueno, hace falta que lo dirija hacia este sector o lo que sea, por decirte algo, o José o Martín, o esta chica María? Vos te integrás a ellos, ellos se integran a vos, como en la parte creativa de avance con algún proyecto que se cristaliza exitosamente. Mira, Bruno, cuando yo integré los hijos al directorio, porque es un proceso de padre a hijos, Sí, claro. yo decidí tratarlos como socios, no como hijos. Y el hecho de que sean socios les dan derecho a que me puteen cuando no están de acuerdo. Y no hay ninguna situación posterior, porque ellos son mis socios y los socios muchas veces necesitan expresar cuestiones donde ellos me dicen, pero
eso no se usa más. Estás hablando al Pepe. Ok. Y entonces, ¿cuál es el camino? Este. Ok, hagámoslo. ¿Verdad? O hay momentos en que ¿cómo te parece que tenemos que encarar esta situación? Y la analizamos, pero lo que te quiero decir, y lo primero que yo recomiendo en una empresa familiar es, cuidado como trates a tus hijos en el directorio. Porque si los tratás como hijos, es como que estás siempre tomando decisiones por ellos. Claro. Y los castrás en su evolución. Si los tratás como socios, entonces crecen. Y ahí es donde se produce la renovación de los ciclos de las empresas. Las empresas no se mantienen solo como impulso del creador. Ah, no. O sea, el creador puede dar una base, pero el creador también se puede desfasar en el tiempo, en sus propias visiones. Sí, claro. Y entonces, bueno, es necesario que se produzcan nuevos hechos. Ahora estaba viendo en Netflix que hay una serie que se llama El Legado con José Coronado, que todavía no la vi, pero habla de alguien que crea una empresa de comunicaciones y que después, cuando toma conciencia de cómo eso se está, digamos, o está mudando o cambiando, y lo que él tiene que hacer. La voy a ver, está entre mis tareas pendientes. Lo que te quiero significar es que la vida no es un solo camino. Ah, no es un solo camino. No, la vida siempre te da alternativas y oportunidades. Y vos tenés que saber qué camino elegís. Si te querés ir a Pacaraí, vas a ir por la Ruta 2, vas a ir por Luque, vas a ir por dónde. Entonces, esta simbología de hablar así tiene que ver con la realidad de la vida. Y el nuevo libro lo que cuenta son simplemente anécdotas de vida que tienen que ver con situaciones que, no importa lo que suceda, hacen grande la vida, aun cuando sean errores. Pero el hecho de que vos te plantees una cuestión así, es como que yo invito al lector a un juego lúdico, donde hay momentos que va a reír y hay momentos en que va a lagrimear. Bueno, esa es la vida. Pequeñas historias que hacen grande la vida. Realmente es un rótulo así, es un nombre tan especial y tan particular y tan real, porque así mismo es. No todo es color de rosas, ni caminar sobre una alfombra roja o azul o negra, sino están los famosos ups and downs, y uno tiene que atender eso, porque a veces, después de un resbalón, lo interesante es volver a incorporarse, a levantarse y a seguir. O de repente eso hizo que uno cambie de idea, o estaba queriendo hacer esta cosa X, y de repente me surge esta otra idea y me lleva a este otro lado. Bueno, ¿y qué te inspiró a escribir este nuevo libro, Pequeñas historias que hacen grande a la vida? No sé qué número de libro, de trabajo de Dani, es el libro número 15. De Dani Nasta, porque hay algunas anécdotas, o ¿cómo se te ocurrió? Un día te levantaste y dijiste, bueno, voy a contarla. Vuelvo a esa pregunta, si vos haces un rebobinaje de tu vida, ¿cuáles fueron está bien, me vas a decir, antes tenía juventud, tenía dinámica, tenía esto y experimentaba, y ese momento fue bueno, pero pasó el tiempo, como a todos les pasa el tiempo. Eso no quiere decir que nos surja de repente algo fuerte que tenga el mismo peso que lo que alguna vez te pasó
anteriormente, ¿verdad? Creativamente hablando, estamos hablando desde esa perspectiva. ¿Es así? Mira, Bruno, cada uno busca sus respuestas. Y se dice que es más creativa saber hacer preguntas que tener respuestas. Porque las preguntas son las que te llevan adelante. ¿Qué pasa si? Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿qué pasa si yo intento correr una maratón? Me voy a hacer pelota, porque no estoy preparado. Sin embargo, yo hice 2 veces el Camino de Santiago de Compostela. Soy caballero de la Orden de Santiago de Compostela y me preparé para el camino. Entonces, cuando uno se fija un objetivo, se tiene que preparar para eso. Para poder decir, voy a caminar 20 kilómetros por día, subiendo y bajando lugares, Sí. Caminos de tierra o lo que fuera. Pero la vida es esa. Entonces, yo he hecho 2 veces el camino y sí, creo que voy a hacer otros 2 caminos más distintos, diferentes, para conocer diferencias de paisaje. Y acá, si yo te tengo que dar una respuesta, yo creo que es un tema de actitud ante la vida y hacia la vida. O sea, ¿vos qué querés ser? Simplemente dejarte. Un amigo que es psicoanalista en Uruguay me dijo que recibió a un paciente. Entró todo así, caído, apesadumbrado. ¿Por qué está así?, le dijo. Tengo 3 meses de vida. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a morir 3 meses antes? Le quedan 3 meses de vida. Aprovéchelos. Déjese de joder, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la... Interesante, está bien, ¿cierto? Y esa es una pequeña historia que hace grande la vida. Entonces, bueno, y ese puñado de historias que vos pudiste juntarlas o juntar acá, ¿eso se te ocurrió cómo, por ejemplo? Porque, ¿cómo surge este libro? Digamos, o sea, está bien. ¿Qué pasa si hago esta historia, si revelo tal cosa, si recuerdo tal otra? Y voy atando y uniendo cabos, digamos. Mira, y de ahí surge un libro como este, por ejemplo. Hay muchas maneras que surja un libro. El primer libro que escribí, que fue estimulado por Humberto Rubín, fue sobre mi afición de nombres. Sí, claro. ¿Verdad? Y yo siempre decía, me gustaría escribir un libro, ¿sobre qué? Y Humberto me dijo, la puta, tenés que escribir sobre los nombres raros. Perdón mi francés para la cámara. No, está bien. Pero sobre los nombres raros. Sí, o sea, empezaron, hice un segundo libro, después se publicó el primer libro en la Argentina. Al final publiqué 5 libros sobre nombres raros, hice 2 libros sobre la inmigración árabe en Paraguay, y después publiqué un libro de poesías también, porque un día se me ocurrió escribir poesía y dije, ¿por qué no? Esa es mi filosofía, pourquoi pas, como se dice en francés, ¿por qué no? Si al final de cuentas me puedo, como me dijo Gladys Carmañola, Dani, esto no está perfecto. No me importa, esto es lo que yo escribí y si tengo ganas de publicarlo, yo edito el libro y lo hago, ¿verdad? Claro. Por supuesto que hay poesías que no están perfectas, pero hay otras que sí lo están. Lo que te quiero decir, Bruno, es que salir al mundo es conocer gente, es relacionarse con personas interesantes, cultas. Ahora en el último viaje estuve con Juan Falú, el guitarrista, sobrino de Eduardo Falú.
Sí. que nos hicimos amigos, vino a Paraguay, estuvo haciendo una peña en mi casa como Luis Salinas y tantos otros músicos, porque a mí me gusta la música. Entonces, yo digo, ¿cuánto se aprende de personas que están en otra dimensión? ¿Verdad? Y el hecho de que uno pueda acceder. Mi hermano Jorge siempre me preguntaba, me decía, ¿cómo vos conocés gente? Como conozco a cualquiera, me acerco, le digo, ¿cómo estás? Yo soy fulano de Daniel Nasta de Paraguay y me gustaría charlar contigo. Al final de cuentas, un artista o una persona del espectáculo es una persona. Entonces, si te ve educado, si te ve respetuoso y con una mínima capacidad de expresión, se va a sentar a conversar contigo. Así mismo es. Entonces, eso es lo que permite que uno vaya golpeando puertas y relacionándose con gente en la vida. Decime, ¿y los países, las ciudades que uno visita, que tiene la suerte de recorrer de repente, y ahí tenés distintas sociedades con distintos lenguajes, modos, usos, costumbres, lo que sea? Eso llama la atención, enriquece a uno también en todos los aspectos, y uno va hilvanando esto que vos estás diciendo, porque vos viajaste muchísimo, Dani. Sí. Viajaste muchísimo y me acuerdo, bueno, Dani Nasta, o sea, Nasta, estaba por el éxito, era de Coca-Cola en aquel momento, que fue uno de tus clientes, Coca-Cola, ¿verdad? Sigue siendo, gracias a Dios. Sigue siendo, qué bueno, sigue siendo, Sí. hace muchos años. Sí, sí, así es. Hace muchos años. Hicimos la primera publicidad en guaraní, Ah, sí. que se hizo con motivo, estoy hablando de la década del 80, que fue una revolución en todo el sistema Coca-Cola, cantarlo en guaraní. Luis Álvarez, el músico, hizo un trabajo excepcional. Gran amigo, gran creativo. Por eso te digo, entonces, siempre ¿cómo se llamaba el cantante? Le digo a Luis, Johnny Gallo. Entonces, Bueno. y la vida es esa, Bruno, que uno tiene que tratar de asimilarla, tiene que tratar de incorporarla, ¿verdad? Y continuar de la manera más natural posible. Y esa publicidad, digamos, que la supiste manejar, líneas genéricas, con todo el equipo que siempre te acompañó y qué sé yo, porque vos llegaste a manejar muchas grandes empresas, muchas y grandes empresas. ¿Cómo se ve la publicidad hoy? ¿Cambió la publicidad? ¿Cómo se sabe y cómo permanece Coca-Cola, por ejemplo? No sé cuántos años ha de estar Coca-Cola ahí con ustedes, 50 años, no sé cuánto. ¿Con quién? Y con Nasta. No, menos. Sí. A ver. Digo yo, por poner sí. 40 años, qué sé yo. 84. Sí, Sí. Son más o menos 40 años. Sí. Bueno, ¿y cómo se mantiene una empresa así tan importante como Coca-Cola formando parte del égido de lo que ustedes manejan, por un lado? Y segundo, ¿cómo crean ustedes nuevas opciones? Porque cambiaron los tiempos, ya no es la misma cosa. La tecnología avanzó, la manera de proyectar una imagen es distinta a la que ocurría antes. Sabemos eso. ¿Y cómo se sostiene y cómo se va innovando paralelamente y uno ayornándose también al mismo tiempo? Porque todo va tan rápido y todo tiene que ser encastrado, digamos, ¿verdad? Y uno tiene que estar en la cresta de la ola para seguir subsistiendo como empresa, organización o lo que sea, y a nivel personal también, creativamente. De ahí surge tu libro ahora, por ejemplo. Mira, Bruno,
Las empresas tienen visiones y evolucionan con productos. Con productos, sí. Evolucionan con productos. Claro. ¿Verdad? Y una acción de Coca-Cola en Paraguay no es una acción aislada, sino que surge de una estrategia global Sí, o regional. internacional. Entonces, lo que uno tiene que hacer es estar conectado para acompañar esas realidades, porque el tema nunca es solo la agencia, es también el cliente y la interacción con el cliente, porque es un camino de doble vía. El éxito nunca es solo de la agencia, el éxito es de la agencia y el cliente. Y cuando se trata de innovar, un día Alberto Acosta, presidente de Banco Familiar, me explicó cómo se reconoce una idea nueva para que uno no la bloquee. Y yo le digo, cuando a mí me pica la panza, es señal de que es una idea nueva. Ah, sí. Es una manifestación mía. Vos sabrás cómo... Estarás rascándote todo el tiempo, entonces. No rascando, pero digamos, es una sensación, porque hay ideas que vos las ves venir. Fíjate, esta idea que hizo la Fundación Texo con la Fundación Itaú en el mes de abril, por el mes del arte, que publicó con el diario Última Hora una edición especial donde en vez de las fotos de las noticias se utilizaron cuadros de la colección Nasta para ilustrar las noticias. Sí, Qué bueno. fue una idea absolutamente innovadora. Entonces, lo que te quiero decir es que las oportunidades pueden surgir en cualquier lado. Y ese es un mérito de la Fundación, donde, por más de que yo sea presidente, el director ejecutivo de la Fundación es Martín Nasta, que trabaja con Freddy Casco, que es el director artístico, y que ellos desarrollaron un proyecto. Entonces, dentro de la responsabilidad social de las empresas Texo, nosotros tenemos un compromiso con el arte y la cultura paraguaya. Y es el único caso en toda América donde una agencia de publicidad mantiene una fundación de arte. Así, chico. El único caso, ¿verdad? Qué interesante, qué Por eso, interesante. entonces, es como que nosotros tenemos facetas que tienen que ver con la comunicación, pero también con el sentido de responsabilidad empresarial. El grupo Bierzi tiene la Fundación Santa Librada, que ellos ayudan a enfermos y gente de escasos recursos para que puedan llegar a niveles de intervención quirúrgica. Cuando a mí me toca hablar con AJ, con Antonio, le digo, qué bueno que cada uno haga una cosa distinta, porque no podemos hacer todos la misma cosa, si no sería una estupidez. Claro. Entonces, eso surgen de las visiones que cada uno de los empresarios o directivos tenemos y que hacen que nos aproximemos más hacia determinados lugares que a otros. Pero la responsabilidad social empresarial es clave y fundamental. Y cuando uno se pone a pensar cómo pasa el tiempo, Bruno, y cómo se acumulan cosas, vos imaginate, para que tengas una idea, yo compré mi primer cuadro hace 60 años. ¿Y hoy cuántos tenés? Más de 8.000. Más de 8.000 cuadros. De los cuales 90% son de Paraguay. Y nosotros tenemos un
un compromiso donde a fin de año, en vez de regalar agendas, botellas de champán o demás, nosotros hacemos ediciones de pintura para regalar a nuestros clientes y a nuestros amigos, porque nos parece que es una manera de estar en consonancia con ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, se regala un poco de cultura también. Y es un poco de todo, ¿verdad? Decime, vos que estás en todo esto todavía no me dijiste la diferencia, pero más o menos se sabe, la evolución del tiempo, la parte publicitaria cambia en todos los aspectos, porque también va de la mano de las nuevas tecnologías que surgen por el camino. Pero, ¿cómo se podría hacer algo para reorquestar nuestra ciudad de Asunción en el sentido, partiendo de la base de sus edificios históricos, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer que eso entre en vigencia? La moda de cuidar, de preservar los edificios históricos que hacen a nuestra propia historia. Estoy hablando acá, y con miras a los 500 años que va a cumplir Asunción en breve. Una idea que te tiro acá desde la perspectiva tuya de publicista. ¿Qué necesitamos hacer? Porque se habla, siempre hicimos esto, vamos allá, nos comparamos con Japón. Ahora, por ejemplo, según el jefe de Estado, Paraguay se compara con Japón. Y nuestra realidad es totalmente otra. ¿Qué podemos hacer para justamente darle lustre a nuestra historia? Pequeñas historias, se llama tu libro, que hacen grande a la vida. Qué bueno sería que juntos, todos los que están ahí siguiéndote y siguiéndonos, podamos consustanciarnos y hacer causa común para levantar la ciudad y el país, por ende, pero a través de el cuidado a nuestros edificios históricos, que en vez de que se vengan abajo por X razones que sabemos, desatenciones en todos los aspectos, no cuidar, no apoyar a que se reintegre toda esa edificación, el cúmulo de edificaciones, a una sociedad nueva, vigente, actualizada, como ocurre en cualquier país del mundo, porque vos te vas a Lima, te vas a Medellín, te vas a donde sea, y vos ves una evolución. Y acá no ves esa evolución tangiblemente, ves en las noticias, en los papeles, en las ideas, en la qué sé yo. Pero ¿por qué no podemos llegar a ese objetivo, cristalizar ese objetivo? Primero te voy a responder la pregunta que me hiciste con relación a la publicidad. Y así someramente no. ¿Cuál es el estado actual? Según Martín Sorrell, que fue el CEO del grupo número 1 del mundo, él calcula que la inversión en medios tradicionales, prensa, radio, televisión, vía pública, es de $300.000 millones. Y la inversión en manifestaciones digitales es $700.000 millones. Vos fíjate, estamos hablando del doble. 70-30. Sobre el 100%, 70% ya es territorio digital y solo 30%. Por eso la crisis de los periódicos, por eso la crisis de las revistas, y por eso hoy implica que tenés que ver nichos. Si vos no consolidás un nicho desde tu canal o tu manifestación, no existís. Entonces, esas son las nuevas realidades con las cuales tenemos que enfrentarnos. Por eso hay empresas que no pueden hacer las transiciones de una manera suficientemente actualizada y van quedando por el camino. De cuando yo empecé a hoy, ¿cuántas empresas quedaron por el camino? Pero también, ¿cuántas empresas surgieron? Entonces,
Eso es lo que tenemos que entender. ¿Y cuántas supimos anticipar hacia dónde iba? Dirigirnos, sí. ¿Verdad? Y dirigirnos. Con relación a tu comentario de preservar, parte de lo que yo cuento en estas pequeñas historias son también historias de la antigua Asunción. Así, la Asunción de mi infancia, la Asunción de mi juventud, la Asunción de cuando nosotros teníamos que salir en la época juvenil, donde teníamos que estar de regreso a las 12 de la noche, porque sí. el tope, ¿verdad?, era la 1, y esa era la declaración social también que se hacía. Sí. Así que hay que aceptar y hay que entender. Entonces, las personas que evolucionan son aquellas que definen a dónde pueden actuar, porque no se puede ser todo para todos. Y lo mismo en el caso de una colección, hay que definir cuál es el núcleo de una colección, como en mi caso, porque tener un perro de cada barrio no hace una colección interesante. No, está bien. Entonces, yo sé que hay instituciones arquitectónicas y culturales que están trabajando, hay gente que tiene más evidencia mediática que otras, pero hay gente que está tan preocupada como vos desde este punto de vista. Hoy, por ejemplo, con el querido arquitecto Rubiani, él esbozó, habló sobre Bernardino Caballero, el que fue presidente general, fundador de la ANR, nacía un día como hoy, 20 de mayo, y describió la personalidad y la fuerza que empezó a tener él siendo muy joven y qué sé yo, y fundó este gran partido colorado. Pero por otro lado, este gran partido colorado, a través de los diferentes gobiernos que se sucedieron en 70 años, sigue teniendo el Parque Caballero con el nombre del general fundador de la ANR en estas condiciones, por ejemplo. Yo no entiendo, yo no soy colorado, pero yo quisiera que ese parque, como alguna vez fue, íbamos a hacer nuestros ejercicios allá, nadábamos, corríamos, era una belleza, un vergel era ese Parque Caballero, antes, ¿verdad? Y hoy siga en esas condiciones totalmente de abandono, ¿verdad? Y así como ese lugar, muchos otros. Está bien, vos hablás de la cuestión evolutiva individual o de organizaciones como la tuya, que me parece excelente lo que hacen ustedes, siempre hicieron bien las cosas, pero falta llenar espacios. Nosotros, la sociedad en general, tiene que tener también la responsabilidad de cuidar su entorno, de masticar bien, con toda la dentadura puesta, digamos, para que no nos ocurra lo que ahora nos está pasando acá en Asunción, ¿verdad? Que de ser una ciudad madre de ciudades pasó a ser la capital seguramente con menos suerte, o una ciudad con menos suerte, y es una ciudad hermosa que se la puede, no estoy hablando del grandor ni de la cantidad poblacional ni nada por eso, sino cuidar, preservar, aunque sea qué sé yo, que tenga 10 cuadras, pero esas 10 cuadras que estén brillantes y que estén bien organizadas. No sé si me entendés. Sí, te voy a contar dos casos. Al lado del Parque Caballero, hacia la Chacarita, se va a construir el MUSI, el Museo de Ciencias. Sí, sí. Son 14.000 metros cuadrados de construcción que va a cambiar totalmente el paisaje. Hay un inversor norteamericano y está Antonio Espinosa y su señora Diana Lida Espinosa colaborando también con el proyecto. Eso
lo que va a cambiar y la dimensión de lo que va a cambiar es increíble. Por otro lado, para que vos veas cómo es necesario también que los responsables de las diversas instituciones gubernamentales tengan una visión significativa y amplia. Foz de Iguazú va a tener un museo Pompidou, como Francia, ¿verdad? Y hay un arquitecto paraguayo que está ahí. Hay un arquitecto paraguayo que es Solano Benítez, quien ganó el proyecto. ¿Y qué me dice la gente, las autoridades de Foz de Iguazú? Esta inversión que se va a hacer significa que nos va a permitir tener 1 o 2 días más de turistas que se queden en la ciudad. Eso significa mucha plata. Claro. El camino de Santiago de Compostela, está el camino francés, el camino español, el camino inglés, el camino que busca y que produce un desarrollo turístico a todo lo largo. ¿Por qué? Porque la cantidad de peregrinos que pasan por ahí significan ingresos para los pequeños hoteles, para las pequeñas pensiones, para los grandes hoteles o lo que fueran. Entonces, cuando vos mirás el macro y no el micro, ahí es donde vos podés tomar mejores decisiones. Y yo creo que muchas veces la educación hace que el macro sea más natural como visión que lo micro. Sí, ¿por qué? Porque lo macro es estratégico y lo micro es operativo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es pensamiento estratégico. Fabuloso lo que decís, querido Dani. Más a mi favor, tenemos que cuidar lo nuestro. Y si Foz de Iguazú piensa eso y contrata a un paraguayo, ¿por qué no los paraguayos no hacemos lo propio en Ciudad del Este, por ejemplo, que perfectamente necesita también un nuevo refreshment en todos los aspectos y está ahí cruzando el río nomás? Y así todas las cosas, los cambios dependen de nosotros. ¿Es así? De cada uno de nosotros. Sí, el ámbito que uno pueda hacer. Y es más importante el cambio individual que eso es lo que contribuye a un cambio social más significativo a través de ejemplos y acciones individuales. Dani Nasta, muchísimas gracias. Y estábamos hablando, ¿cuándo se lanza este libro? ¿Cuándo se lanza? Mira, hablamos 1 hora y más y nos dijimos cuándo se lanza. ¿Cuándo va a ser? Esto se lanza el próximo jueves 29. Quiero agradecer a la Embajada de Francia porque el evento se realiza en la propia embajada. Va a presentar el libro el embajador de Francia. Así que es un honor que, digamos, una persona tan significativa e importante dentro del contexto de Paraguay crea que debe participar de una cuestión de esta naturaleza. Así que yo los invito a, si no pueden participar en el evento, por lo menos que puedan acceder después a través de las diversas librerías, puedan acceder al libro. Por supuesto que la gente va a estar ya esperanzada y con unas ganas de hojear ese libro que va a ser bastante voluminoso, me parece, pequeñas historias que hacen grande a la vida y que nos va a enriquecer ese libro o este libro último de Dani Nasta. Último hasta hoy, pero él seguirá siempre porque él ya está preparando otro más. Prefiero hablar por eso de mi libro más reciente y no último. Más reciente y no último. No. Bueno, y así como alguna vez dijimos lo de Joan Manuel Serrat, aquí están aquellas pequeñas cosas, ¿se acuerdan?